Hola, yo soy Yasna Yalena Aguilar Gil y bueno, envío un saludo a todas las personas que nos escuchan desde una comunidad en la Sierra Norte de Oaxaca que se llama Yutla y pertenece a un pueblo indígena que se llama Mije. Agradezco también mucho la posibilidad de poder compartir algunas ideas en el marco de esta pandemia y la necesidad y la urgencia de pensar en imaginar otras posibilidades y en construir escenarios en donde la vida sea posible en un contexto que ahora nos está dando mucha muerte. Quisiera comenzar con una historia que me contó mi abuela, en donde se habla de otro momento, de otra pandemia. Aun cuando no puedo recuperar exactamente los años en los que sucedió, por algunas inferencias, creo que se refiere a la gran influenza, a una pandemia a principios del siglo XX, aproximadamente por 1918, en la que murieron mis bisabuelos, mi bisabuela Filomena y mi bisabuelo José Nazar. Y ellos le contaron a sus hijos y ellos también a mi abuela, y así llegó esta historia hasta mí, sobre la historia de una familia pequeña que en ese contexto de esa gran pandemia que llegó una enfermedad que en Mije se llama Humbaum, o la enfermedad del fuego, decidieron robar todo el maíz o toda la producción de maíz, que es un grano básico en Mesoamérica para alimentarse. Robaron el maíz de la comunidad y con ese maíz se alejaron del poblado y se fueron a esconder bosque adentro con el objetivo de evitar contagiarse de la pandemia, el objetivo de estar lejos, disfrutando del maíz comunitario y impedir el contagio. Sin embargo, ellos no sabían, se llevaban consigo y con ese maíz mal habido también la enfermedad. Y aun cuando tenían todo el maíz, esta familia ya infectada no pudo hacer mucho y no hubo nadie quien pudiera cuidarlos. Y fueron muriendo uno a uno y sus cuerpos quedaron expuestos y sin entierro, hasta que pasó mucho tiempo después encontraron sus restos. Esta historia nos la contaban para ejemplificar cómo en los momentos de crisis, en los momentos en que atravesamos en común un reto como ahora el COVID-19, actuar de manera egoísta, despojando a la comunidad del sustento básico que es el maíz, tiene como consecuencia el hecho de que nuestros cuerpos queden insepultos, que nuestra cultura es algo muy fuerte. Y también el hecho de que actuar de manera egoísta y sin colaboración nos lleva también a la muerte. De alguna manera, creo que esta historia que nos han repetido en un contexto en el que los pueblos indígenas hemos enfrentado sistemáticamente muchos tipos de pandemias, comenzando por la que acompañó los procesos de conquista, que mermó la población en más de la mitad, la población nativa, en el caso de la viruela, y de otras pandemias durante el siglo XVI y durante el siglo XVII y hasta estos momentos, la lección era que si es posible enfrentar esto en colaboración mutua, es mucho más factible que podamos tener una oportunidad de vida o por lo menos de honrar a las personas que la han perdido. Llevarse o actuar de una manera en la que solamente se piensa en el bien individual y que no depende del bien colectivo nos lleva a la muerte, y a una muerte en la que nadie va a recoger nuestros restos de una manera honorable. Entonces siempre cuando se hablaba de algunas tragedias o se hablaba de estos retos que se enfrentaba, la lección era esa: para poder enfrentar de mejor manera los retos es necesario la colaboración y el apoyo mutuo. Y como una contraparte de esta historia, nos contaban la manera en la que las personas se organizaron para evitar contagiarse, pero así seguir ayudando de alguna manera para proveer agua, proveer maíz a las personas que estaban enfermas. Esa misma lógica de colaboración
es la que ha hecho que en muchos casos en este lado del mundo los pueblos y las comunidades indígenas podamos seguir existiendo a pesar de todas las pandemias, de todas las guerras, del racismo y de la opresión. Ha sido en la colaboración mutua y en saber que dependemos de otras personas lo que ha hecho posible la resistencia. Yo creo que en un contexto como el actual, en el que tenemos una pandemia que es un hecho biológico, es un virus que nos contagia, este virus llega en un contexto que lo magnifica. De alguna manera el sistema actual del mundo, como es el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, multiplica los efectos del COVID. ¿Qué pasaría si pensáramos que esta enfermedad, este virus, estuviera teniendo efecto en un mundo que no estuviera previamente enfermado por comorbilidades que lo aceleran? Y muchas de esas comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, que en el mundo hay más de 400 millones de personas en esa situación, está bastante relacionada con el cambio en el paradigma de los alimentos que consumimos. Muchos de estos productos que se hacen en serie, que se hacen dentro de una lógica capitalista, que son productos ingeribles, pero que difícilmente podemos llamar alimentos por su muy bajo valor nutricional, han enfermado los cuerpos para que estos alimentos o estos productos ingeribles más que alimentos tengan ese efecto y sean vendibles. Nos parece en este contexto previo al COVID que comer algo que no se echa a perder o que no comienza el proceso natural de putrefacción, como es el pan hecho de manera industrial, nos parece natural que no comience ese proceso. Sin embargo, hay una gran cantidad de químicos que lo hacen posible, que no empiece a echarse a perder o que no empiece el proceso de putrefacción, que nos están enfermando. También sabemos que este tipo de alimentos que nos está enfermando hace que las personas sean mucho más vulnerables. Si esto no existiera, si no tuviéramos la intervención de la producción capitalista de productos comestibles, ¿cuáles serían los efectos reales del virus? También hay muchísimas personas que están en situaciones vulnerables por los mismos sistemas de opresión, las poblaciones que están en las cárceles, las poblaciones que están en migración o en un proceso de migración en contextos en los que son rechazados y en donde sus derechos humanos son violentados. De alguna manera, el virus desnuda todos los sistemas de opresión y las personas vulnerables, vulnerabilizadas, son expuestas a los efectos del virus. Ahora, si al ver esta situación, nosotros podemos empezar a plantear qué podríamos hacer para poder imaginar un futuro después del COVID, creo que sería muy importante las respuestas que los pueblos indígenas que históricamente han aprendido a proveer de vida en contextos que nos dan muerte, se vuelven muy relevantes. La primera es considerar que después del COVID, si pensamos en un mundo post-COVID, todavía tenemos muchos retos que enfrentar que tiene que ver con una situación urgente como es el cambio climático. El cambio climático también se va a dar en un mundo con muchísimos sistemas de opresión, con muchísima población vulnerabilizada. Y el COVID, esta pandemia, enfrentarla de una manera en colaboración mutua, nos puede servir para tener estructuras mucho más fuertes y colaborativas que nos ayuden a enfrentar los retos que vienen inmediatamente con el cambio climático. La primera posibilidad que imagino en un futuro post-COVID y ante cambio climático es que podamos establecer y fortalecer estructuras de colaboración pequeñas. Hay un poema de Isabel Zapata que me gusta citar que dice que lo minúsculo siempre se resiste. Si pensamos en pequeñas estructuras sociales que puedan organizarse, por ejemplo, en grandes urbes, pensando por colonias, por edificios, por barrios, que puedan estar en colaboración mutua, es mucho más posible que podamos
aprender del COVID o de la pandemia de COVID y ejercitar esas estructuras de colaboración. El COVID nos ha enseñado también que lo que hagamos nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, puede ayudar a otras personas y que lo que hagan esas personas nos afecta. Si yo tomo las medidas de precaución como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y todas estas medidas, puedo ayudar a que tal vez los familiares de otras personas que no conozco no enfermen. Y el hecho de que otras personas tomen esas medidas ayuda a que yo no enferme. Entonces nos ha revelado que en un mundo en el que nos dicen que el individuo es lo más importante, el COVID nos recuerda que es el cuidado mutuo y la interconexión lo que realmente está en el centro de las relaciones humanas. Entonces, si pensamos en pequeñas estructuras como la que existe en mi comunidad tiene una estructura llamada comunalidad, que explica un tipo de organización social distinta a la del Estado, que le ha permitido enfrentar diferentes situaciones desde hace 500 años. Si eso mismo podemos empezarlo a ejercitar en diferentes espacios urbanos de maneras pequeñas, en estructuras minúsculas de colaboración, podríamos enfrentar efectos que vengan del cambio climático. En ese sentido, la pandemia por COVID nos puede servir de un gran ensayo de la colaboración y la atención mutua. Y de alguna manera podríamos, como ya está empezando a pasar, a que muchas más personas están apostando a tener huertos urbanos, en contextos urbanos, y a sembrar, a volver al campo y a sembrar los propios alimentos de una manera paulatina. Pienso en un mundo post-COVID, en donde la alimentación esté mucho menos en manos del capitalismo y mucho más en una producción pequeña y autosustentable. En el caso de México, se acaba de anunciar un regreso al sistema escolarizado, pero a través de la televisión y a la educación a distancia. Esto pone en evidencia también todas las estructuras vulnerables en cuanto al acceso, toda la brecha digital y el hecho de que no todos, la población infantil ni todas las personas van a poder acceder al derecho a la educación de la misma manera. En ese sentido, creo que es importante otra vez retomar la educación de estructuras más pequeñas con una visión que tenga que ver más con lo humano y con las necesidades de cada una de estos grupos diversos que existen en el mundo y la posibilidad de tener una educación mucho más autogestionada. Si en una comunidad como la mía el acceso por brecha digital a la educación a distancia se encuentra amenazada, podemos retomar otra vez el sistema educativo en nuestras manos, adaptarlo a nuestro contexto y poder también proveernos de una educación que esté más allá de las aulas y que responda más a las necesidades específicas y que pueda así también dialogar con otros sistemas de conocimiento y con otras estructuras educativas. El sistema de salud, que también el sistema de salud del Estado que ha proveído a nuestros contextos, es un sistema que ha despreciado los conocimientos propios de nuestros pueblos sobre la salud. Los sistemas de salud tradicionales tienen un enfoque muy fuerte en la alimentación y en la prevención, además de los procesos de curación. Y al abandonar y despreciar este tipo de salud preventiva y de salud curativa propia, se ha incrementado muchísimo los casos de diabetes que ahora nos vuelven más vulnerables. Además de que el sistema de salud curativo que tiene el Estado es de muy difícil acceso para nuestras comunidades y en muchos casos nos quedamos en una situación en la que nuestros propios saberes sobre el cuerpo y el cuidado del cuerpo han sido despreciados, pero tampoco podemos acceder a un sistema de salud entendido en términos occidentales que sea eficiente. Pienso en un mundo post-COVID en el que haya un sistema de salud mucho más intercultural, en el que los sistemas de cómo ver la prevención y la curación estén en mucho mayor diálogo y podamos aprovechar de estas distintas
tradiciones de salud, de tal manera que cuando enfrentemos los retos del cambio climático estemos mucho mejor preparados y con mayor herramientas que no pase por el desprecio racista de nuestras tradiciones de conocimiento. Quisiera cerrar, recordar que también todos los otros sistemas, el sistema de procuración de justicia, que en este contexto también está siendo rebasado por la misma situación centralizada, y los otros tipos de sistemas en los que nosotros estamos implicados, como el de salud, el de educativo, el de justicia, sea necesario gestionarlo de una manera propia, de una manera en estructuras más pequeñas, en estructuras autogestionadas. Sabemos que el Estado tiene dificultades para administrar lo extraordinario. La pandemia por COVID es extraordinaria, los desastres naturales son extraordinarios. Y han sido las estructuras pequeñas y las estructuras de colaboración que en sismos, en desastres naturales o en pandemias han logrado tener una respuesta mucho más pronta a tratar de proveer la posibilidad de la vida o de honrar a las personas que han perdido la vida, que han muerto en diferentes circunstancias. Creo que en ese sentido el Estado ha sido rebasado y es necesario empezar a autogestionarnos la posibilidad de un mundo post-COVID y ante cambio climático. Muchas gracias.